después de casi 30 años de investigar vitaminas, minerales y cáncer, no se consiguió nada. Porque se agarraban personas con cáncer y se daban vitaminas antioxidantes. ¿Qué pasaba? En algunos grupos no pasaba nada, pero en otros grupos crecía más rápido el cáncer. Estaba alimentando el cáncer. Con un enfoque convencional, al mismo tiempo que limitas a la persona, limitas el cáncer y no estás haciendo en el fondo nada. Entonces, ¿cuál es el cambio del enfoque? Es saber que el metabolismo normal de las células es diferente en muchos aspectos del metabolismo de las células cancerosas. Si yo tomo en cuenta esas diferencias entre las células normales y las células cancerosas, en su metabolismo puedo diseñar esquemas alimentarios que mantengan bien a las células normales, pero que dañen las células cancerosas. Esa es la esencia del pensamiento nuevo en dietoterapia. Una alimentación que ayude acá, pero que dañe aquí. Y no una alimentación que alimente a los dos. Y en ese sentido, si la alimentación no es de alta biocompatibilidad, estoy alimentando a los dos. Y aquí voy a mostrarles, como vamos a hablar un poco de cáncer de mama, voy a mostrarles, para muestra, decía mi abuela, basta un botón. Yo voy a mostrarles 3 botones de cómo la alimentación influye en el cáncer de mama. Esta es una investigación hecha que se llama así: estudios supervivientes del cáncer de mama. Es un estudio chino hecho en Shanghái. Es un estudio de colaboración entre la Universidad de Shanghái y la Universidad de Harvard en Estados Unidos, y tiene una serie de cosas interesantes. Una de las cosas que ellos encontraron en un estudio bastante extenso es que las mujeres que consumen verduras crucíferas en cantidades altas tenían 62% menos de probabilidad de morir por cáncer de mama que las que no la comían, y 35% menos de probabilidad de recurrencia en 5 años que las que no la comían. Es decir, un solo alimento, la observación. ¿Por qué se hace en China? Bueno, porque lo estaban haciendo los chinos, la tecnología de la investigación chévere, ya se desarrolla, pero porque los chinos comen muchas verduras. Entonces, lo difícil era encontrar el grupo que no comía verduras, que sí los hay. Entonces, comparar a las mujeres que tenían ya diagnóstico con cáncer de mama, que no comían verduras, contra las que comían bastante verduras, y cómo evolucionaba. Claro, eso no es sencillo, es un trabajo complejísimo, porque hay que ver en qué estadio está la mujer, qué variedad de cáncer, cuál es la hitoquímica de cáncer. Hay una cantidad de variantes que hay que meter en la investigación, requieren manejos matemáticos muy complejos, y pues los mejores del mundo en el manejo matemático de las cifras de salud son los de Harvard, por eso hay un estudio colaborativo, para poder comparar, digamos, palmo a palmo, casos equivalentes. Entonces, en ese sentido, ahí es cuando se encuentra que la protección que da el consumo frecuente de verduras crucíferas es gigantesca frente a la que no lo consumen. ¿Qué pasa con estas verduras? Contienen, como son cercanas entre sí, son familiares, contienen un compuesto químico, un fitoquímico regulador. No es nutriente, es fitoquímico. Se llama isotiocianato. El isotiocianato frena la producción de estradiol, que es el estrógeno vinculado al cáncer de mama. Además de eso, el isotiocianato, cuando el metabolismo de las células anormales del cáncer destruyen el isotiocianato y se libera cianuro. Cantidades mínimas, pero que van dañando las células malignas. Eso no ocurre en las células normales, es decir, el metabolismo de ese compuesto isotiocianato es diferente en las células normales a las células malignas, y eso es parte de lo que se aprovecha y es parte de lo que explica la supervivencia intensa de esto. Perdón, si los colegas no conocen la investigación no es mi problema, pero estas son cuestiones que están publicadas en la revista Líneas Médico ya desde hace algunos años y que son bases de un enfoque alimentario muy avanzado. Esta es la doctora Mechuta. Hice esta investigación que acabo de escribir, se presenta en la reunión anual de la Sociedad Americana del Cáncer e Investigación en el 2012. Una pregunta. Doctor, me llegó un mensaje que dice que las papas crudas, fritas en aceite, pueden aumentar el cáncer. Cierto, sí, es cierto. Es cierto, las papas fritas son promotores del crecimiento de células malignas. Cuando se fríe un alimento, se quedan lo que se ponen productos avanzados de productos finales de glicosilación avanzada.
productos finales de glucosilación avanzada, se meten ahí en internet y empiezan a encontrar por qué es cancerígeno. Es larguísimo, muy interesante, pero todo lo que se fríe genera compuestos cancerígenos. Las papas tienen más fuerza que los otros. Doctor, acá otra pregunta. Doctor, buenos días. ¿Qué tipo de azúcar? Y la última, ¿qué queso podemos comer? Porque me gusta el queso. Yo le digo a mis consultantes que el azúcar es uno de los alimentos favoritos de las células malignas. Hacen que crezcan muy bien. Y además, dijimos que hay diferencia metabólica entre nuestras células y las malignas. El azúcar inflama las células normales. Tiene un doble efecto. Por lo tanto, el azúcar minimizarlo o eliminarlo. ¿A qué azúcar nos referimos? Al azúcar de cana y al azúcar del sirope o jarabe de maíz, ese que llaman alto en fructuosa. Ambos, que son usados por el comercio, ambos tienen ese componente en común. Yo prefiero que coman, si quieren dulces, como frutas dulces o deshidratadas, que también son muy dulces. ¿Y la planta, doctor? ¿La stevia? Bien, la stevia, si no se abusa de ella, si se usa ocasionalmente, chévere, especialmente los diabéticos. Pero no hay suficiente experiencia con la stevia de uso masivo a largo plazo. Que no nos pasa algo parecido con el azúcar en otra dirección. Pero se sabe que en los diabéticos sí es beneficioso, con moderación. Entonces el azúcar, podemos. El azúcar, la oscura. Bien, el azúcar. Bien, ¿cómo me encantaría que fuera una clase? Porque no tendría límites y podría a un temita sobre eso. Bien, el azúcar mascabada es menos mala. Ok, menos mala. La miel de abejas, el ser humano no está diseñado para consumir miel de abejas y por eso cuando está la miel pura y empiezan a consumirla les da ciertas sensaciones agradables, pero pequeñas cantidades no es problema, una o dos cucharadas de miel no es problema. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Otra investigación evaluó el impacto de los almidones sobre la evolución de cáncer de mama. Vea, otra investigación ya evaluó otra cosa. ¿Qué impacto tienen los almidones en la evolución del cáncer de mama? Recuerden que los libros clásicos de nutrición dicen que el 75 al 60% de los alimentos deben ser de forma de almidones y complejos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Este es un trabajo de la doctora Edmund, ya veremos la referencia científica, pero encontró que las mujeres que consumían más almidón tenían un índice de recurrencia del cáncer de mama mucho más alto que aquellas que consumían pocos almidones. La diferencia, aquí no es tan grande, pero fíjense, entre esto y esto hay una diferencia de como el 40%. Es un 40% más de recurrencia entre las mujeres que consumían cantidades altas de almidón como las que se recomiendan en los libros clásicos. Entonces, ya con el solo reducir el consumo de carbohidratos se frena el cáncer de mama. ¿La que sigue? Bien, entonces, dice la doctora Edmond, ahí está la doctora Edmond, las mujeres que aumentaron su consumo de carbohidratos, sobre todo de alimentos ricos en almidón, tenían mayor riesgo de recurrencia que las que redujeron su consumo, y esto se presenta en la conferencia anual de cáncer que se hizo en San Antonio de la Sociedad Americana de Cáncer, y ella trabaja en la Universidad de California. Lo que quiero mostrarles es que sí hay investigaciones públicas acerca de que la alimentación puede modificar de una manera importante. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Usamos todos los elementos, no uno solo. Porque con uno solo lo freno. Pero si usamos todos, se pueden revertir la mayor parte de estos cánceres. No todos, pero la mayoría, y incluso desaparecer, aún sin tratamiento convencional. O podemos hacer un matrimonio entre el tratamiento convencional y un tratamiento dietético para mejores resultados. Bien, la linaza. Mostramos, una de ellas apareció en la revista de investigación de cáncer del 2005, donde muestra que las mujeres que consumían panes con linaza, 25 gramos de linaza, este estudio se hizo un poquito más de un mes, hubo una reducción de los marcadores tumorales, un aumento de la muerte celular programada, es decir, las células malignas se morían y el cáncer empezaba a reducirse. Además de eso,
Pues hay otros cambios, por ejemplo, la dinasa incrementa la producción de estrona, uno de los estrógenos que frenan al cáncer de mama. No todos los estrógenos son malos. De los tres estrógenos, estrona, estradiol y estradiol, el que estimula el cáncer de mama es el 17-estradiol, y el que lo frena es la estrona. Y la dinasa hace ambas cosas. Frena el malo y estimula el bueno. Entonces, sí es posible incidir intensamente con la alimentación en el desarrollo de cáncer de mama y si hay investigación científica al respecto. Entonces, antes el objetivo era mantener a la persona gordita y en buen estado para que no se desnutriera, la que sigue. Pero al mismo tiempo que alimentaban a la persona, alimentaban al tumor. Ahora lo que buscamos es alimentos que actúen sobre el metabolismo de las células malignas y que pueda perjudicarlas sin perjudicar al ser humano, lo que es más beneficiando, ¿no? La que sigue. Bien, las generalidades. Cáncer de mama. Hay un libro que escribimos nosotros para consultantes, de ese traje, no tantos como hay, pero trajimos pocos, que están aquí. Es un libro pequeño para consultantes y se llama Dietoterapia del Cáncer y explica cómo debería ser la alimentación de una persona que tiene cáncer. En síntesis, es 80% de alimentos de alta biocompatibilidad, verduras, germinados, frutas, 20% de otros alimentos sanos. Y consumir suficientes proteínas anticáncer, se le da énfasis aquí a las proteínas anticáncer. Linaza, almendras, germinados son las principales proteínas anticáncer. Vean que no decimos proteínas, decimos proteínas anticáncer. ¿Por qué? Porque todos estos compuestos todos estos alimentos tienen compuestos anticáncer, además de tener proteínas de alta calidad. La única grasa vegetal a agregar en la alimentación de la mujer con cáncer de mama, el aceite de oliva. Pero además de esta alimentación general que dijimos, en el cáncer hay una artillería pesada, unas técnicas alimentarias especiales, los ayunos y las monodietas. El ayuno, yo hablaba esta mañana antes de entrar con el colega oncólogo, le decía, bien, las diferencias entre lo que se hace actualmente y lo que hacemos nosotros en mujeres que van a recibir quimioterapia. Hombres también, pero en general, personas con cáncer que van a recibir quimioterapia, ¿qué diferencia grande hay? Nosotros lo que hacemos es que le damos algunas medidas dietéticas para que ocurran dos cosas. Primero, que la quimioterapia impacte lo menos posible el organismo de un modo negativo, es decir, el menor daño posible. Y dos, que aumente el efecto dañino de la quimioterapia sobre las células malignas. Entonces, ¿cómo bajamos, protegemos el organismo y aumentamos el daño contra las células malignas que hace la quimioterapia? Entonces, yo le decía, nosotros venimos haciendo desde la década de los 80, 24 o 48 horas antes de la quimioterapia, la mujer no come, ayuna. Toma agua de coco o algún caldito de verduras, pero para engañar al animal, pero ayuna. Y entonces, ¿qué pasa? El dietista que maneja a los pacientes oncológicos se asusta. ¡No! Tiene que comer mucho para que esté fuerte. La filosofía vieja. Entonces yo le explicaba y le decía, mire, ¿qué es lo que pasa? Nosotros estábamos claros que eso funcionaba así. Porque teníamos algunas hipótesis. Entonces luego, en la primera investigación que hizo sobre el tema de si el ayuno protege o no frente a los efectos nocivos de la quimioterapia, digo, bueno, voy a hacer una investigación, agarro los ratones y a ver qué le pasa a los ratones. Si protege a los seres humanos, también tiene que proteger a los ratones. Entonces agarró un grupo de ratones y lo dividió en dos partes. La mitad de los ratones recibían una buena dieta de ratones. Y la otra mitad no comieron nada 24 horas antes de la quimioterapia. Y les dio una dosis de quimioterapia que se llama DL50. Es DL50. Dosis de tal 50. La dosis de quimioterapia que mata a la mitad de los ratones. No es la dosis que se usa habitualmente, dosis mucho más altas, más agresivas. Pues si los protege vamos a meter un daño más agresivo, para ver si es verdad que protege o no. ¿Qué pasó? Cuando le dieron a los ratones bien alimentados la dosis del tal 50, mató a la mitad. Quiere decir que estaba bien calculada la dosis. Pero cuando le dieron a los ratones que habían ayunado 24 horas antes esta dosis de tal 50, ninguno murió, mostrando una protección
no, neta, muy clara, muy evidenciable. Bien, cuando Bronco publica esto, nunca falta quien diga, bueno, pero tal cosa. Siempre hay una investigación, pero tal cosa. Entonces, cuando publica Bronco entusiasmado con su cuestión, mire, tienen razón los que están haciendo esto. El 50% de los ratones se murieron con la dosis y los otros ninguno. Hubo una protección. Vamos a buscar por qué el ayuno protege. No, pero mire, el problema es que si protege a los ratones, también a lo mejor protege al cáncer. Si el ayuno hace que los ratones no se mueran por la quimioterapia, también puede ser que proteja a las células malignas, protege al organismo y al tumor. Entonces, ¿qué hagamos? Estamos haciendo que no a la quimioterapia no le haga daño. Después de esa crítica, Longo, que es un artista para buscar dinero, es un investigador genial, pero también un artista para buscar dinero en investigación, consiguió dinero para hacer una investigación más complicada. La primera no era tan complicada, lo hacíamos con los recursos del laboratorio de agarró cepa de ratones genéticamente modificados para que tengan cánceres humanos. Una tecnología de punta que desarrolló Mario Capecci, un investigador que ganó el premio Nobel por eso, pero sí, ya desde hace un par de décadas tenemos ratones genéticamente modificados para que tengan cánceres humanos. Y les buscó varios cánceres agresivos y les dio quimioterapia y la mitad y una y la mitad. Para ver si protegía el tumor o no lo protegía. ¿Qué encontró el hombre? Que los ratones que ayunaban se protegían de la quimioterapia, pero que al mismo tiempo los tumores se dañaban más con la quimioterapia. Entonces, ahí es bastante largo escribir cuáles son los tumores y eso en nuestro libro Metoterapia están escritos los detalles, pero lo cierto es que aunque hablamos de tumores agresivos, las quimioterapias dañaban más el tumor si el ratón estaba ayunando. Hoy día están haciendo un trabajo de investigación en seres humanos, pero nosotros tenemos 30 años haciéndolo de rutina. Entonces, ahora la pregunta es, ¿por qué el ayuno genera esto? ¿Por qué pasa esto? Las células nuestras están programadas para si no entra comida, protestar. Para que llegue comida. Entonces les da hambre, les levantan mareo, les da dolor de cabeza, se ponen de mal humor, están protestando, quiero comer. Y sí, la gente come y les pasa los síntomas. Pero ¿qué pasa si se prolonga mucho el tiempo que no come? 24, 36 horas. Dicen las células, aquí no va a llegar comida. Vamos a entrar en modo de hibernación. Como el oso cuando invierna, pasa el invierno en ese estado de mínimo metabolismo para aguantar el invierno, igual las células tienen un estado parecido, que baja el metabolismo y las funciones se hacen muy lentas para pasar un periodo muy largo sin comer y sobrevivir. Entonces, en función de las células normales entran en modo de hibernación a las 24 horas. Las células malignas no tienen cómo entrar en modo de hibernación. Entonces, el ayuno la desgasta más a ellas. El tiempo del ayuno previo depende de lo agresivo de la quimioterapia. Si la quimioterapia es muy agresivo, el ayuno tiene que ser un poco más largo. Si no es tan agresiva, con 24 horas basta para disminuir los efectos secundarios. Tenemos gente que ha tenido tan buena disposición que hace hasta 72 horas antes del ayuno y a esa gente ni siquiera se le cae el pelo con la quimio. Bien, entonces el ayuno tiene que dar valor en cualquier fase del tratamiento del cáncer, con o sin quimioterapia, pero estamos hablando de la aplicación a la quimioterapia. También una serie de monodietas. Dijimos que algunos compuestos que tienen ciertos alimentos son muy dañinos para las células malignas. ¿Qué tal si agarramos esos alimentos que tienen muchos compuestos nocivos para las células malignas y se lo vamos a concentrar a la gente? Entonces, eso es lo que hacen las monodietas. Por ejemplo, una de esas monodietas es la monodieta de uvas. Las uvas moradas tienen varios compuestos anticáncer importantes. En la cáscara, por ejemplo, contienen resveratrol. Pero en las semillas contienen antocianinas. Todos compuestos anticáncer. Es decir, la uva es como una cápsula de compuestos anticáncer. Entonces, si la persona se le da una monodieta una dieta de solo uvas, se llama monodieta, entonces vamos a concentrar
el efecto medicinal y vamos a tener un resultado más importante que una dieta variada. Entonces, en ciertos momentos, hacemos nosotros monodietas para ayudar a combatir el cáncer. Típicamente, algo parecido a lo que hizo Esther, un día de ayuno y luego el día de monodieta. ¿Qué pasa? Que hacemos una quimioterapia natural, previo ayuno, con la otra quimioterapia, para ampliar el impacto de la quimioterapia. Sí, dentro de las personas que hemos recibido quimioterapia, hemos quedado, algunas, ¿verdad? No todas, en mi caso sí, muy afectadas del sistema circulatorio. Mis venas están ya muy esterotizadas y si quiero decidir sacar más análisis, no puedo. Ya son algunas nomás de las que puedo tenerlas. ¿Qué puedo comer o cómo puedo hacer para que mejore? Esa pregunta para mí me hace responder, por lo que digo, es el tema, no te paso para más tarde. Dos, es muy importante porque es frecuente. Y bien, en la alimentación, ¿qué hacer cuando hay esta secuela luego de la quimioterapia? Pues en la medida en que yo coma más biocompatible, el organismo se recupera más rápido. Entonces, en general come más biocompatible, pero hay un alimento específico que te va a mejorar el estado de las venas con muchísima fuerza. Ese alimento tengo quizá no lo conocen, pero si lo consiguen por internet, pidiendo del país que lo produzca, se llama papaya. Pero el problema es cómo se consume la papaya para mejorar el estado de los vasos sanguíneos. Se consume integral. En el librito se llama La Nueva Dieta Sana, en la parte final se agarra la papaya y se le quita un trocito de la cáscara, pero se deja cáscara, la pulpa que tú quieras, y de 12 a 15 semillas, huesitos de papaya, de 12 a 15 semillitas, lo licúas en agua y te lo tomas. Si no te agrada, le puedes agregar limón y miel. Ya te agradable, un poquito de vainilla, ya te queda agradable, lo tomas una vez diaria, lo tomas unos 15 días, descansas una semana y lo tomas otros 15 días y te lo vas a ir mejorando progresivamente, especialmente si estás comiendo bien. Ah, mire, esta es Walter Longo, ¿se acuerda que le nombré el italiano residenciado en Estados Unidos que dirigió gracias a varias investigaciones acerca de esto? Bueno, aquí está el investigador. Si ustedes escriben en internet Walter Longo y cáncer, van a encontrar cosas. Si saben hablar inglés, escriben en inglés, Universidad de California, y van a encontrar muchísimas más cosas, porque las publicaciones básicas están en inglés. Pero, además, ya le digo, lo fundamental es que Longo ha demostrado por qué el ayuno previo a la quimioterapia disminuye los efectos secundarios de la misma e intensifica el efecto terapéutico. Ojo, el tiempo de ayuno va a depender de un esquema a otro de quimioterapia, pero ya con 24 horas ya por lo menos disminuyen, aunque sea muy decía, los efectos secundarios. Durante la quimioterapia disminuye los efectos negativos de la misma. Ah, mira. Vamos a bailar. Se alegraron con el vino. Se alegraron con el vino. Esta es una de las investigaciones que se ha publicado en torno al vino tinto y cómo disminuye los efectos secundarios de la quimioterapia. Además, hay desarrollos muy interesantes. Lo cierto es que desde 3 días antes de la quimioterapia, una copa. No es una botella, una copa. Diaria. Una copa son unos 60 a 90 mililitros, a lo que le cuestan los números. Y hasta 3 días después. Entonces eso minimiza el efecto secundario de la quimioterapia sin grupo alimentario. ¿Por qué? Porque en el vino tinto están concentrados estos fitoquímicos protectores que hablamos previamente, los que encuentran en las uvas, pero están muy concentrados en el vino tinto, que una copa basta y no tiene que hacer todos los días, porque si no tendría, como la monodieta son de lunes a viernes durante un tiempo largo, pues tendría que ser la monodieta de uvas todos los días. Bueno, ese tiempo no es práctico. Pero la copa de vino tinto sí es práctico. Además sirve para habilitar. Bien. Entonces, ahora sí, para terminar las preguntas que estaban sueltas. Leche. Bien, la leche, especialmente la leche de vaca, es el mejor alimento que hay en el mundo para los becerros.
Claro. Entonces empezamos por decir que la leche es muy buena a los becerros. Ahora, el ser humano necesita tomar leche hasta que le salen los primeros dientes, el primer año de vida, y leche pero de mujer. Sea o su mamá o no, ojalá fuera la mamá. Pero leche de mujer, leche humana. Bueno, a veces no es posible, por razones diversas, y habrá sus sustitutos. Ningún sustituto de la leche humana es bueno. Hay regulares y malos, pero bueno no hay ninguno. El único sustituto de la leche de la mamá es la leche de otra mujer que está produciendo leche. ¿Ok? Yo no digo que la leche es mala, lo que digo es que la leche es el mejor alimento que hay en el mundo para los becerros. En los seres humanos solo tienen 3 problemas. Está hablando con una investigadora de nutrición, así que le hablé de esos términos que voy a hablar. El primer problema es la lactosa, el azúcar de la leche. Hay gente que es intolerante a la lactosa. Y entonces, pero dicen, nos decían a nosotros antes, que los intolerantes a la lactosa éramos nosotros los mestizos y los negritos. Que los europeos no tenían. Ahora hay investigaciones que muestran que los europeos blancos del norte, que tienen siglos tomando leche, también tienen intolerancia a la lactosa. Y en el porcentaje parecido a la nuestra. La intolerancia a la lactosa puede ser muy severa, ya como no era médico sino nutricionista, y estaba explicando que puede ser muy severa, manifestarse muchos síntomas, o puede tener mucho grado hasta ser muy leve, pero la intolerancia es frecuente. El segundo problema es la grasa de la leche, puede de lo más conocido a lo menos conocido, vinculada al cáncer de ovario que tienen esta mañana. La grasa de leche, busquen en internet, lo van a conseguir, vinculada al cáncer de colon, vinculada a la enfermedad cardiovascular. Y me pregunta, ¿y eso como enfermedad cardiovascular? Claro, es saturada, pero le hablé de un estudio que se hizo con los soldados de Vietnam, no es muy corto, pero le hablé de algunas investigaciones que mostraron la vinculación entre la leche, la grasa de la leche y la enfermedad cardiovascular. Hoy no es difícil conseguir muchas investigaciones de esas. Esto fue hace unos 10 años. Y el tercer problema de la leche es la proteína. Primero, porque algunas personas son alérgicas a la proteína de la leche, son unos niños que quitan la leche a los pediatras desde pequeños. Pero el problema principal no es eso, sino que nosotros, como mamíferos, estamos programados para dejar de consumir leche. Estamos programados para consumirla, para dejar de consumir. La enzima principal que desdobla la caseína en el estómago se llama renina. Y la producen todos los mamíferos antes que salgan los dientes. Y después que empiezan a salir, empiezan a disminuir. Y a los 7 años el ser humano no tiene renina. Entonces, la digestión de las proteínas de la leche es incompleta y en el intestino quedan dipéptidos y tripéptidos. Eso significa aminoácidos, para resolver los aminoácidos tienen que estar separados, libres. La digestión va cortando las proteínas en aminoácidos. Entonces, si le quitas la leche, el azúcar, la grasa y las proteínas, ya no hace daño. Bueno, ya no hace daño. Pero entonces ella me hizo una pregunta de oro. Ok, estoy de acuerdo con usted, pero ¿qué hago para el calcio? 1200 a 1500 miligramos diarios, ¿cómo hago para tener tanto calcio? Entonces estoy explicando un poquito la fisiología del calcio y no es. El problema es que eliminamos demasiado calcio por la orina. Restringe eso y ya no hay problema. Estás comiendo demasiado azúcar, demasiado café, demasiada sal, demasiada harina, demasiada carne, y eso hace que se pierda mucho calcio por la orina. Si restringes eso, ya no se pierde calcio y con la mitad de eso tienes y eso es fácil. 600 miligramos, que es la necesidad verdadera del ser humano, que no come tanta porquería, eso sí es fácil de conseguir con la alimentación habitual. Pero más de 1200 es una proeza. Yo le decía, la dirección no debe ser a meter y meterle más calcio, porque eso termina siendo dañino. La dirección debe ser a que necesite menos y menos, porque se elimina menos por la orina, pierde menos calcio por la orina. Entonces, bueno, ahí terminamos. Lo que quería decir es que la leche solo tiene 10 problemitas. Entonces, en nuestro libro, La Nueva Dieta Sana, que le damos a todos nuestros consultantes, le decimos, dice ahí,
No necesitas productos lácteos para estar sano. Primer consejo. Hay que eliminar la mentira que se requiere lácteos para estar sano. Si lo consumes ya es por una cosa diferente a la salud. Uno, no requieres lácteos para estar sano. Dos, si lo vas a consumir, hazlo de un modo inteligente. Prefiere el yogur y que sea mejor de leche crema a otras formas de la leche. Y el queso, de cuando en cuando disfruten de su buen queso, pero si son fanáticos del queso, aprendan a usar otros quesos. El tofu, el queso de almendras, el queso de nueces. Hay una serie de quesos que hoy día no es difícil de conseguir cómo hacer quesos. A partir de eso, son de esas fuentes vegetales que no contienen esos componentes. Entonces, no es que está prohibido, sino que administremos inteligentemente los lácteos. Si no se usan, no hay problema, hasta mejor, pero si se usan, úsalo con inteligencia. Yogur, si se usa queso que sea de leche descremada preferiblemente, o por ejemplo, lo que es queso cottage, panela, requesón, son quesos de bajo en grasa, que son mejores quesos que los otros. Y van a una fiesta y les gusta un queso maduro, pues se lo comen en la fiesta, ¿cuál es el problema? Pero no la rutina. Ahora, si tienen cáncer de mama, no. Queso hasta que tengan grasas. Ahí sí les digo que no, porque esa interferencia a nivel del sistema inmunológico no debe de existir hasta que la persona ya la haya congelado. Entonces, pero si te gusta el queso, pues yo hago queso de carne. ¿O la leche de soya está recomendada? Bien, es mejor la leche de coco que la de soya. Ninguna de las dos es muy recomendada. Ahora, lo que recomendamos nosotros como sustituto de la necesidad psicológica, no física, de leche, son leches o lechadas de semillas oleaginosas, almendras, nueces, cáñamo, linaza, son lechadas de semillas oleaginosas ricas en proteínas y grasas sanas. Entonces, no es que nunca puedas consumir la leche, pero no debería ser una rutina. Y la de soya tampoco. Le voy a explicar a las miren, ¿qué es la soya? Una leguminosa. Y si ustedes no se lo comen crudo, no es biocompatible. Vean. ¿Algunos de ustedes han intentado comer soya cruda o frijoles crudos? No. Bien, aparte que saben a diablo, son desagradables y duros. Por eso la gente ya no se los sigue comiendo. Si se los comían hace daño. Por eso el ser humano siempre los cocina, para eliminar parte de esos tóxicos que son sensibles al calor. Entonces, ese alimento no es de alta biocompatibilidad, es relativamente sano, pero no es de alta biocompatibilidad. Significa que está dentro del 20%. Entonces, digamos, no es que sea una panacea. Lo puede consumir, sí, como moderación, como cualquier otro alimento de baja biocompatibilidad. Pero la soya es un alimento de alta biocompatibilidad y si se consume, tiene que ser con moderación. En cambio, tú puedes consumir todos los vegetales, frutas, semillas, oleaginosas que quieras, sin problemas. No, aquí se oye poco. La pregunta lo llevo quizá todo, que si el aceite de coco es recomendable para las comidas. ¿Oí bien? Sí y no. Depende. Si tú lo usas como aderezo en algunas comidas, de cuando en cuando, fabuloso. Si vamos a usar frecuentemente el aceite de coco, ten cuidado porque tiene una gran cantidad de grasas saturadas. Entonces, el uso frecuente y permanente del aceite de oliva va a generar aterosclerosis, es decir, una obstrucción progresiva de las arterias, que es la base de las enfermedades cardiovasculares. Entonces, no lo puedes usar, úsalo, pero como moderación. Da sabor a alguna serie de comidas. Hay algunas zonas del país que usan el coco como aderezo muy agradable, úsenlo de cuando en cuando. Ah, una pregunta, ¿cuándo vamos a dejar de una persona con cáncer? 2 años después de que lo dio el oncólogo. Perdón, ¿cuál era la pregunta? 2 años. La pregunta es ¿cuándo vamos nosotros de alta a una persona con cáncer? Fíjese lo que dijo yo le dije y ella estaba de acuerdo. Siga con su control y con el oncólogo. ¿Okay? Es muy importante. La tecnología de detectar esas cosas chiquiticas es muy valiosa. Okay.
Pero, cuando hablamos de alta, cuando ya desapareció, como decía el colega, artroscópicamente el tumor, 2 años más de trabajo, porque quedan todavía células y hay que eliminarlas todas. 2 años más allá de que el oncólogo ya no ve nada. Bien, ahora sí, ha sido un placer, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso le damos y le agradecemos al doctor Rafael García Chacón sus palabras.